Bueno, es la gente que da empleo y se aventura en Bolivia en un país con alto riesgo, ¿no? Bueno, es correcto el desarrollar la actividad empresarial e industrial es muy compleja. Parte de las resoluciones de la reunión que hemos tenido hoy de presidentes, del Consejo de Presidentes, pues pide y solicita que actualicemos nuestras normas, muchas de las cuales, cuando ya lleguemos a detalle, algunas de estas leyes y normas datan de 1939. O sea, hace muchísimo no había tecnología, por ejemplo, en ese tiempo, y seguramente hay que apretar el botón de actualización. ¿Qué es lo que tienen que actualizar? Bueno, por ejemplo, la Ley General del Trabajo data de 1939. En esa época seguramente fue escrita en una máquina Olimpia, en una máquina Brother. Entonces, la forma de trabajo, los horarios y demás han cambiado. Hoy tenemos el gran reto de incorporar a 150,000 jóvenes cada año. Tenemos que generarles las condiciones para que ellos puedan desenvolverse. Tenemos que generar las condiciones para que puedan trabajar en horarios por horas, fines de semana y otros. Como en muchos países estos estudiantes tienen la posibilidad de realizar sus actividades y costearse sus estudios. Entonces el reto es grande. El mundo ha cambiado, no de 1939, bueno, ha cambiado muchísimo, pero desde el 2020 también ha cambiado muchísimo el mundo. Hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una guerra, momentos y escenarios nunca antes pensados. Entonces todo se moderniza, todo cambia. Y cada vez más el ritmo es acelerado. Por ejemplo, la dificultad que tienen los jóvenes es trabajar desde aquí para Hong Kong, para Estados Unidos, para Madrid, para Buenos Aires. Ya la gente tiene, como usted indicaba, otro ritmo, otros horarios, otras inquietudes, otras perspectivas, ¿no? Correcto, todo ha cambiado. El otro día justamente conversamos en tema financiero. Antes las cartas de crédito eran un documento muy frecuente. Hoy en día las transferencias son mucho más rápidas, mucho más económicas. Básicamente ese tipo de documentos bancarios han entrado en la obsolescencia y ya no se los utiliza. Entonces, el trabajo remoto, el trabajo por Zoom, el poder reunirnos, esta entrevista la estás realizando de otra manera con un control remoto que antes no hubiese podido realizarse. Entonces, esa es la facilidad, ese es el nuevo mundo. Ya eso tiene que apuntar Bolivia. Nosotros la próxima semana, el 7 de diciembre concretamente, vamos a llevar adelante un evento tecnológico muy, pero muy interesante que nos va a colocar a unos pasos adelante. Estamos invitando, por ejemplo, el evento se va a llamar Tecnia, los invitamos a todos el 7 de diciembre en La Paz. Vamos a traer un invitado al gurú de Alibaba. Alibaba va a empezar a trabajar con los bolivianos. Bolivia va a ser la punta de lanza en Latinoamérica. Alibaba, todos creemos que es un supermercado virtual y demás, pero solo comentarles que Alibaba ha empezado hace 15 años. O sea, tenemos un rezago tecnológico de hace 15 años. ¿Qué implica esto? Que nuestras industrias, la oferta, porque no es solo agarrar el producto y subirla a la red y tengo esto para vender, tengo esto para comercializar o puedo producir. Tenemos que tener ya certificados de calidad y otras. Actualmente Alibaba, la sede para este continente está en México. Y en México, que es un país muy desarrollado, con un gran avance e industrias muy grandes comparativamente con las nuestras, pues están teniendo la dificultad de poder ingresar a este gran mercado que es Alibaba. Entonces, la tecnología tiene que ser parte de nuestro día a día, no podemos abstraernos de lo que es la tecnología. Por eso es que pedíamos que muchas de las normativas se adecúen y se actualicen al momento que estamos viviendo. Bueno, en un mundo cada vez más conectado, ¿no? Una guerra, seguramente la primera no nos afectó tanto, la Segunda Guerra Mundial tampoco, pero sí una guerra en contra de un virus nos ha afectado enormemente, que nos ha arrinconado absolutamente a todos y a todo el mundo. Luego de esa pandemia tan feroz, nos ha arrinconado con una guerra inmediatamente, ¿no? ¿Nos hemos podido recuperar entre lo uno y lo otro, licenciado? Bueno, el panorama es muy complejo. La pandemia, el COVID era algo que nunca nos hubiésemos imaginado. De repente una guerra de zombies, una invasión extraterrestre era más real, pero que un virus paralice el mundo, pues no lo teníamos nunca pensado. Planes, nada. Estamos saliendo con mucha dificultad del mundo, ¿no? Bolivia, con un incremento en los costos, con una cadena logística interrumpida, encarecida, y en febrero un conflicto Rusia-Ucrania. 25% de los granos salen de Ucrania.
se ha cerrado la exportación, generando problemas alimenticios en el mundo. Por ejemplo, en Bolivia hace meses estuvimos muy preocupados por una aparente escasez en el maíz. En Bolivia, volviendo, el maíz sirve para nuestras gallinas y para nuestro ganado, sobre todo. En Centroamérica, para esos países, el maíz es parte de la elaboración, elemento primordial, insumo principal para la elaboración de las tortillas y sus tacos. Si ellos no tienen maíz, su alimento básico se complica. Entonces, el mundo es distinto, el mundo es difícil y todos tenemos que adecuarnos a este cambio. Una parte del encarecimiento de los productos, de toda esa cadena logística, pues vamos a comenzar a importar inflación. Ya la hemos importado y de cierta manera las industrias la hemos venido absorbiendo. Importar insumos, repuestos, maquinaria, ya no es una labor tan simple como se hacía antes. Sigue de repente mucho más fácil por los medios tecnológicos, como conversábamos, el pago y demás. Pero por esa demora logística está tardando mucho más tiempo. Alquilar, conseguir contenedores, conseguir barcos, cargueros para que lleguen a los puertos que usamos normalmente, se ha vuelto más difícil y más caro. Entonces, ahí hemos pedido también y hemos realizado gestiones como Cámara Nacional para que comencemos a ver a la región. Tenemos países industrialmente más avanzados, con una industria más desarrollada como Brasil, Perú, Chile, México, etcétera. Entonces tenemos que comenzar también a ver al interior de nuestra región, ver Europa y otros para solucionar esos problemas que en el caso de China, por ejemplo, han cerrado puertos por meses, etcétera, etcétera, por la pandemia, y ahora la dificultad de conseguir contenedores, barcos y otros nos van a seguir afectando. Bueno, licenciado, en este mundo cada vez más conectado, cuando hablo con el presidente de la CAINCO aquí, o cuando hablo con la presidenta o la gerente de la empresa de la cerveza o de los alimentos, de las carnes frías, la gran preocupación, el tema recurrente, es hablar del contrabando. El contrabando realmente les está pegando mucho, ¿no? Bueno, nosotros el contrabando hemos llamado a la segunda pandemia el tsunami a nuestras industrias y a nuestra economía. Este es el resultado de todo este conflicto. Las economías de muchos países se encuentran muy afectadas y han comenzado a devaluar sus monedas, afectando a nuestra economía y a nuestros mercados y sobre todo a nuestras industrias. Nosotros estimamos que el contrabando está en el orden de los $3.500 millones, está quitando empleos, está asfixiando industrias. Pero no, acá estamos hablando de una afectación a los microempresarios, a la pequeña, mediana y gran industria, pero también afecta al Estado. Estimamos que la afectación es el orden de los 500, 600 millones de dólares para el Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado dispone de menos recursos para poder cumplir con su plan de gobierno, qué sé yo, escuelas, caminos, etcétera, etcétera. Entonces, pero acá viene el llamado. Nosotros habíamos pedido que se cambie la norma. La penalización debe bajar de 200.000 UFBs a 10.000 UFBs. Hemos pedido la participación activa también de otros sectores como la ANH, la ATT, SENASAG, impuestos nacionales. Las municipalidades también. Y ahí eso iba, pero esos son actores que tienen que intervenir para poder controlar, porque hemos visto que se falsifican facturas en el lado desde Desaguadero, seguramente esto ocurre en otras fronteras. Hemos visto a la ATT que los buses que vienen del lado de Tarija, de la frontera, pues ya no transportan pasajeros, transportan sus sillones, sirven para transportar cerveza, carne y otros. Y una vez que ese producto pasa a las fronteras, no hay ente que haga el comiso correspondiente. Y ahí entra lo que tú comentabas, los municipios. Hemos visto un municipio tímidamente también realizar operativos, pero es el único municipio en el eje troncal que lo está haciendo. Este es un llamado a los alcaldes a que trabajemos. Cada uno de ellos debe trabajar por su región y mantener, en la medida que un municipio tenga más empresas, más industrias, pues van a generar mayor cantidad de patentes y otros, se va a generar más empleo y los municipios crecen. Entonces, también en algún caso, ellos atribuyen a la falta de normativa. Creo que es voluntad y normativa para poder avanzar. Y a cada uno de nosotros, porque algo que está faltando es la identidad con lo boliviano.
apreciar lo que manos bolivianas, las manos de nuestros fabriles, nuestras industrias producen, el hecho en Bolivia. El hecho en Bolivia nos tiene que llenar de orgullo. En el Perú priorizan lo que es hecho en el Perú. En Estados Unidos el famoso Made in USA y en otros países la gente prioriza, valora. Acá todavía tenemos esa percepción de que lo que llega del exterior, de otros países vecinos, es de mayor calidad. Yo quiero recordar y hacer énfasis que los productos bolivianos, de industrias bolivianas, de manos bolivianas, llegan a países tan lejanos como Japón, Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, nuestros países vecinos. Entonces, ¿por qué mañana el día nos toca ser agentes de bolsa o corredores de bolsa, mejor dicho? Entonces, prioricemos lo nuestro. Ya se acerca Navidad, compremos panetones bolivianos, compremos chocolatería boliviana. Y acá pedirle al gobierno central, a los gobiernos departamentales, municipales, al sector público y privado, que con esos recursos que van a comprar los canastones, los regalos de fin de año, pues terminen beneficiando a las manos bolivianas, a nuestras factorías, a nuestras industrias bolivianas. Y todos nosotros, el momento que acudamos a los mercados, pues compremos lo hecho en Bolivia. Lo hecho en Bolivia es calidad definitivamente. Bueno, licenciado, para terminar, nosotros acostumbramos dejar un mensaje o a los niños o a los jóvenes. En este caso es a los jóvenes, porque puede ser fácil o tal vez difícil empuñar una bandera, conseguir un trabajo, ya está, ¿no? Pero lo difícil y complicado debe ser hacer empresa, pensar que uno tiene que alquilar, tiene que pagar impuestos, tiene que facturar, bueno, qué complicado, y tiene que emplear a la gente. Déjenles un mensaje a los jóvenes. A los jóvenes, igual que a mis hijos, les pido que persigan sus sueños. Es importante comenzar como emprendedores, empezar, trazar un camino en la vida. Yo les voy a compartir una frase que leí en Selecciones hace muchos años, que un camino sin posadas es como una vida sin metas. Cada joven tiene que fijarse metas, tenemos que tener aspiraciones, tenemos que comenzar a pensar en grande. Y los bolivianos debemos pensar en grande, tenemos que comenzar a industrializarnos, tenemos que comenzar a exportar. Así que jóvenes, piensen en grande, fíjense metas, es importante tener metas, pequeñas, medianas y grandes, pero metas.